va, aquellos que pueden caminar por Montevideo y no verse afectado. ¿Por qué? Por los plátanos, por las pelusas. Lo que venga, y bueno, es la época de polinización y anda todo y los que ¿no? tienen alergia están con problemas. Selva Ale, ¿cómo le va, alergista? Bienvenida, 8M, un placer recibirla. Un gusto estar acá de nuevo. ¿Por qué es tan difícil transitar por Montevideo? Tenemos realmente muchos plátanos. Sí. Es una ciudad con muchos plátanos, igual que otras ciudades del mundo. Los plátanos son un árbol urbano, largan aire y absorben la polución, soportan las podas, las raíces soportan todos los problemas viales, por eso se eligen en muchas ciudades. Pero bueno, tienen el problema de que justamente a esta altura del año es cuando todas esas pelusas que transportan los frutos de los plátanos entran en contacto con nosotros, con nuestro aparato respiratorio, con nuestra piel, nuestro cabello, demás, se van con nosotros y producen todo este tipo de irritaciones y problemas. ¿Es solo para los alérgicos o a todo el mundo? Es para todo el mundo, pero fundamentalmente los alérgicos son más sensibles y más hiperreactivos, por lo tanto, peor para ellos. Y aparte, si uno tiene contacto, de repente, me imagino, tenés contacto con tus ojos, ¿es peor si uno se frota? Es peor, sin duda, es peor. Puede producir realmente un daño ocular, el frotamiento intenso o el rascado en esa zona puede provocar un daño en el globo ocular. Estas reacciones obviamente se dan sobre todo a nivel respiratorio y justamente a nivel ocular, no tanto ya a nivel de piel. Es menos a nivel de piel. ¿Pero se da también en piel? Se puede dar en piel, picazón, enrojecimiento de la piel, en ocasiones ronchas, pero es fundamentalmente el aparato respiratorio, la nariz, eventualmente los pulmones, asma, y los ojos, molestias, picazón, lagrimeo. Es una respuesta normal del organismo ante un agente extraño. O sea, acá no hay ningún problema, digamos, que se limite a eso. Es algo fisiológicamente normal. Es una reacción ante un agente extraño, en este caso la pelusa de los árboles. Claro, acá no hay alergia, es decir, no hay inmunidad específica de por medio, es simplemente una reacción frente a un agente irritante intenso, pero algunas personas además son hiperreactivas, reaccionan demasiado frente a un irritante, como es el caso de los alérgicos. ¿Y qué sugerencia le damos a los alérgicos en este momento del año? Tratar de evitar todo lo posible. Sí. En principio, si uno sabe que va a salir un viento y que hay esa pelusa, etcétera, es conveniente utilizar tapaboca, por lo menos para estar en contacto directo en esos momentos. Lentes que protejan y bueno, eventualmente si yo puedo elegir la hora de salir, bueno, antes de las 10 y después de las 7 es cuando primero levanta la pelusa y después cae por los vientos. Y en el caso de los domicilios, por ejemplo, el tema de ventanas, por ejemplo, tratar no abrir la de ventana, cerrar, si tenemos esos tipos de árboles en donde vivimos, ¿no? Claro, en el momento en que llega la pelusa, que es las primeras horas de la mañana, tratar de cerrar esas primeras horas, luego ventilar, y luego sabemos que cae y por lo tanto en ese momento también cerrar. Yo voy a preferir mis vacaciones no pasarlas en las zonas verdes, en el campo, prefiero pasarlas en la playa. Si hay mucho viento y transcurro por una zona de campo y transcurro en auto con las ventanas cerradas, si voy caminando o en bicicleta con esas prevenciones del tapaboca que decíamos, tratar de no colgar la ropa cuando en zonas de plátanos cercanos, en ese caso lo cuelgo adentro si es necesario, y por supuesto que si mi ropa quedó muy contaminada por pelusa y demás, es mejor lavar la ropa, lavar el cabello, para no dormir, digamos, con ese irritante tan fuerte en nuestro cabello o en nuestra piel. Hay gente que ya obviamente que tiene una hipersensibilidad conocida, no solamente a los plátanos, sino siempre a algún agente todo el año, porque siempre van cambiando según la estación, ¿no? ¿Qué pasa con la medicación? Obviamente que aquellos que ya tienen un antecedente, capaz que consultar al médico para de alguna manera ya ir previniendo la situación, pero también evitar la automedicación, porque hay mucha gente que empieza también a automedicarse ante estas situaciones, ¿no? Como bien lo dices, Daniel, exactamente. En primer lugar, no es solamente la pelusa de los plátanos, en este momento, en la primavera, polinizan otros árboles,
árboles que están con nosotros, yo qué sé, acacias, pinos, fresnos, etcétera, polinizan en ese momento. Luego pastos y gramíneas y malezas polinizan también, y esos pólenes producen realmente ahí sí alergias, o sea, hipersensibilidad específica a esos pólenes. Por lo tanto, evitarlos también de la misma manera. Y en cuanto a la parte de medicación, bueno, es conveniente disminuir la intensidad de los síntomas. No puedo hacer otra cosa que disminuir la intensidad de los síntomas, no puedo evitar la respuesta alérgica, pero sí disminuirla. Generalmente se hace con antihistamínicos, llamados antialérgicos, y eventualmente, si ya el cuadro es más grave, hay productos intranasales o inhaladores en el caso de asmáticos. Claro, en el marco general de lo que es la alergia, ¿hay algún estudio específico que nos diga, a veces yo no sé si soy alérgica o no, me pasó con mi hijo chiquito que le picaban los mosquitos, alergia, y tenía alergia a la picadura de mosquito, que después con los años se le fue? ¿Hay algún estudio específico que nos diga qué tipo, si somos alérgicos a algo? Bueno, la picadura de mosquito no, eso es hiperreactividad. Bien. Específicamente es fundamentalmente alergia a abejas, avispas, hormigas. No existe el mosquito. Pero uno puede ser muy hiperreactivo a picadura de otros insectos. Perfecto. Y tener reacciones severas realmente. Existen, hay varios test o estudios o pruebas alergológicas de acuerdo al tipo de alergia de que se trate. En este caso estamos hablando sobre todo de hipersensibilidad de tipo inmediato. Y son test que se realizan en la piel, que se llaman test del pinchazo o test de prick, y se colocan alergenos que son los específicos, por ejemplo, para pólenes, todos los pólenes, digamos, de nuestro medio. Alimentos también. Alimentos también, cuando eso se sospecha, cuando realmente hay una sospecha. Sí, no es al azar. No es que ácaros, un estudio, pelos de animales, o sea que hay una serie, un kit de alergenos bastante amplio, y uno elige también de acuerdo al tipo de caso clínico, o sea, de hipersensibilidad que uno tengo que tener un caso clínico para poder hacer el estudio. No puedo ir a medicina general y decirle a mi médico... Hola, quiero saber. Quiero saber si soy alérgico generalmente a algo. eso no se hace. No solamente los estudios caro? Alergológicos, no es porque sea caro, pero en general uno no va y dice, bueno, me quiero hacer una ecografía o me quiero hacer una resonancia, o uno elige los estudios clínicos y paraclínicos de acuerdo a si el individuo tiene un cuadro o no. Si no tiene un cuadro clínico, no tiene mucho sentido, porque además puede pasar que yo tenga una hipersensibilidad a algo que no me dé síntomas. Claro. Por lo tanto, a mí lo que me importa son los síntomas clínicos y su intensidad. Y en base a eso, elijo los estudios que voy a hacer. Estamos saliendo de la época de los resfríos y entrando en la época de las alergias. ¿Cómo diferenciamos un resfrío común, por ejemplo, de una alergia cuando a veces dan síntomas parecidos? Dan síntomas parecidos. En general, el resfrío, como tiene un trasfondo viral, tiene un poco más de malestar, de cefalea, de dolor muscular. La evolución es otra, el resfrío es más corto. Y la alergia, si bien puede dar malestar en el sentido de que el individuo no duerme bien y está cansado, no es lo mismo que el resfrío, no tiene un cuadro de impregnación viral, no tiene fiebre, generalmente no tiene cefaleas, y es un cuadro largo, ¿no? Mientras el individuo está en contacto con él o los alergenos causales, el cuadro persiste. El alérgico sabe cuando está con un nuevo empuje de alergia o si tiene algo más. ¿Se da algún tipo de sobreagregación infecciosa? O sea, por ejemplo, sí, porque como hay una hipersensibilidad, hipersecreción, ¿eso favorece que más allá de la alergia podamos tener sumarse ahí sí un proceso infeccioso? Exacto, como bien sabes tú, y por eso lo preguntas, sí, el individuo alérgico tiene más predisposición a las infecciones. Claro. Si es un alérgico respiratorio, será a las infecciones respiratorias. Si es un alérgico cutáneo, a las infecciones cutáneas. Claro, porque aparte por rascado se lesiona y se exactamente, no es que sea un inmunodeprimido, pero sí tiene más chance. Por otro lado, el hecho de tener secreción, de tener moco, de tener una inflamación en un órgano, facilita o le abre la puerta de entrada a los gérmenes. O sea que el alérgico con más frecuencia tiene infecciones virales o bacterianas por esos motivos. Selva, gracias por la visita. Es un placer estar acá. Un placer recibirla.